Aquella noche, la cena en casa tenía una atmósfera tan densa que podía oír los latidos de mi propio corazón. Damián, mi marido, acababa de regresar de un viaje de negocios de un mes en Frankfurt. No había vuelto solo. Lo acompañaba una mujer llamada Coralia, a quien presentó vagamente como una colega cercana. Intenté forzar una sonrisa, pero un mal presentimiento ya se había instalado en mi interior. Mi suegra, Eleonora, sentada a la cabecera de la mesa, no dejaba de lanzarme miradas afiladas como un cuchillo. Carraspeó, y el sonido seco resonó en el silencio. Mira a Coralia, qué sana y qué buena presencia tiene. Se nota que es una chica bien cuidada. Luego me lanzó una mirada cargada de intención. No como otras, que después de 3 años de casada sigue tan delgada como una hoja de papel, con el vientre igual de plano. Bajé la cabeza, sintiendo que los cubiertos pesaban 1 tonelada en mis manos. Mi cuñada Valeria, sentada a mi lado, soltó una risita, añadiendo más leña al fuego. Mamá, no digas eso, que vas a poner triste a mi cuñada. Hoy en día muchas mujeres no quieren tener hijos para mantener la línea, ya sabes. Sus palabras sonaban como una defensa, pero la ironía era inconfundible. Damián permanecía en silencio. Tomó una chuleta de cordero y la puso en el plato de Coralia. Ese gesto de ternura fue como una puñalada en mi corazón. Viendo mi silencio, mi suegra se envalentonó. ¿Mantener la línea para qué? Una mujer que no puede dar hijos, por muy guapa que sea, no es más que un simple florero. Esta familia necesita un heredero varón, no un objeto decorativo. Durante toda la cena, solo se oyeron las voces de mi suegra y mi cuñada. Yo era como un fantasma. Coralia, sentada allí, fingía timidez, pero en el fondo de sus ojos brillaba una expresión de victoria. Finalmente, Damián habló. Dejó los cubiertos sobre la mesa con un golpe seco. Me miró con una frialdad desconocida. Mamá tiene razón. Estoy harto. Levanté la vista, mi corazón dio un vuelco. Damián, ¿qué estás diciendo? Digo que estoy harto de esta situación. Llego a casa y el ambiente es irrespirable. Mi mujer no me entiende. Durante estos 3 años, ¿qué has hecho por esta familia además de ser una mantenida? Cada palabra que pronunciaba estaba desprovista de cualquier afecto. Coralia, a su lado, fingió tirar de su manga. Damián, no sigas, por favor. Hablad las cosas con calma. Ese gesto fue la gota que colmó el vaso. Damián apartó la mano de Coralia, se levantó de golpe y me señaló directamente. ¿Con calma? Ya no hace falta. Te he aguantado suficiente. Sacó de su maletín una carpeta y un cheque, y los arrojó sobre la mesa frente a mí. La fuerza fue tal que salpicó la sopa fuera del cuenco. Divorciémonos. Aquí tienes 1 millón de euros, considéralo una compensación por tu juventud. Firma y lárgate de mi casa. Mis oídos zumbaban. Todo a mi alrededor se volvió borroso a través de las lágrimas. 1 millón de euros por mi juventud. 3 años como esposa y nuera, dedicándome a esta familia. ¿Solo valían eso? Tartamudé. Damián, ¿por qué? ¿Por qué me tratas así? ¿Qué por qué? Soltó una risa cruel. ¿Aún no lo sabes? Mírate. Una mujer que no puede tener hijos y no sabe retener a su marido no tiene derecho a culpar a nadie. Al terminar, levantó la mano. Un sonido seco resonó, y mi cara ardió, girada hacia un lado. Esa bofetada no solo me dolió en la mejilla, despertó mi amor y mi estupidez. Despertó 3 años de mi juventud, rompiéndolos en 1000 pedazos. La bofetada de Damián me hizo caer al suelo, con una mejilla ardiendo y entumecida. El cheque de 1 millón de euros yacía sobre la mesa, junto a los papeles del divorcio que él ya había firmado. Mi suegra y mi cuñada me miraban con regocijo, esperando que llorara, suplicara e hiciera una escena como cualquier otra mujer derrotada. Damián estaba de pie, con los brazos cruzados y una expresión de desprecio. Pero no lloré. Las lágrimas fluyeron hacia adentro, convirtiéndose en una frialdad aterradora. Me apoyé en mis manos y me levanté lentamente, sin mirar a nadie. Me acerqué a la mesa, tomé los papeles del divorcio y repasé rápidamente las cláusulas mezquinas. Luego, cogí el cheque. Todos pensaron que lo guardaría, como el último bien que podía rescatar. Pero no. Ante la mirada atónita de toda la familia, rompí el cheque en 2, luego en 4, hasta convertirlo en confeti. Lancé los trozos de papel al aire, y cayeron al suelo como nieve en verano, enterrando mi barato matrimonio. Mi juventud no se puede comprar con dinero. Levanté la vista y miré directamente a los ojos de Damián. Por primera vez en 3 años no lo miré con los ojos de una esposa, sino con los de una extraña. Gracias por liberarme. Mi voz no tembló, al contrario, era extrañamente serena. No era un reproche, sino un agradecimiento sincero. Gracias por ayudarme a poner fin a estos 3 años de infierno.
Mi reacción fue completamente inesperada para ellos. Damián se quedó helado, la arrogancia en su rostro se transformó en confusión y luego en ira. ¿Qué has dicho? ¿Estás loca? Ha roto el dinero, tartamudeó mi suegra. Está loca. Si no lo querías, ¿para qué romperlo? No me molesté en responder. Me di la vuelta y caminé hacia nuestro dormitorio, o mejor dicho, el que fue nuestro. Abrí el armario y pasé la vista por la hilera de vestidos y bolsos que él me había comprado. No toqué a nada de eso. Solo saqué mi pequeña maleta, metí algo de ropa que había comprado yo misma, mis objetos personales y la única foto de boda que conservaba, aquella en la que mi sonrisa aún era pura. Arrastré la maleta hasta el salón. La familia seguía allí, petrificada, mirándome como a un bicho raro. Abrí mi bolso, saqué la foto de la boda y la dejé suavemente sobre la mesa. Te devuelvo esto. A partir de ahora, nuestros recuerdos nunca han existido. Dicho esto, arrastré la maleta hacia la puerta sin mirar atrás. Oí a Damián gritar a mis espaldas. «Detente, mujer ingrata. ¿Crees que podrás sobrevivir si te vas de aquí?» Lo ignoré. Al salir por la puerta escuché vagamente a mi suegra gritar. «Déjala que se vaya, hijo. Que se vaya y nos deje en paz. A ver cuántos días sobrevive sin esta familia». La puerta se cerró de golpe a mis espaldas, cortando de raíz el caos del interior. La noche de Madrid era bochornosa, pero sentí un alivio que nunca antes había experimentado. El taxi se adentró en la oscuridad, dejando atrás el edificio donde había pasado 3 años de mi juventud construyendo una ilusión. Las luces de la calle se deslizaban por la ventanilla, moteando mi rostro inexpresivo. No había llorado frente a ellos. Me había mostrado fuerte y resistente. Pero ahora, sola en este espacio reducido, ese muro de defensa se derrumbó por completo. Las lágrimas comenzaron a caer, no en sollozos, sino en un torrente silencioso, caliente y amargo. El taxista me miró por el espejo retrovisor, suspiró y bajó el volumen de la radio. Quizás había transportado a demasiadas mujeres rotas como yo en noches como esta. No sabía a dónde ir. Aquel piso ya no era mi hogar. Madrid era inmenso, y sin embargo me sentía completamente sola. Con manos temblorosas, saqué el teléfono del bolso. Tenía cientos de contactos, pero la única persona a la que podía llamar en ese momento era mi padre. Respiré hondo, intentando que mi voz no se quebrara, y marqué. El teléfono sonó solo una vez antes de que respondieran. La voz grave y familiar sonó, llena de preocupación. «Ariadna, ¿qué pasa? ¿Por qué me llamas a estas horas?» Al oír la voz de mi padre, toda la contención se desmoronó. Rompí a llorar, un llanto ahogado que no formaba palabras, solo sonidos de dolor. «Papá, papá». Solo podía repetir su nombre como una niña perdida. Al otro lado de la línea hubo un momento de silencio. Sabía que estaba conteniendo su ira. Luego, dijo con una voz que, aunque cálida, se había vuelto firme. «¿Dónde estás? Dale la dirección al taxista y que te traiga a casa ahora mismo». «¿A casa? ¿Qué casa?», pregunté confundida. «Ya no tengo casa». «A nuestra casa. A casa de tu padre. Hija mía, ¿a dónde vas a ir si no tienes un hogar al que volver?». Sus palabras fueron como un chorro de agua tibia en mi corazón helado. Sollozando, le di la dirección al conductor. El coche cambió de rumbo. Mi padre aún no había colgado. «Tranquila, hija. Papá está aquí. Todo se arreglará. Has perdido, ¿verdad?». Asentí entre lágrimas, aunque sabía que no podía verme. «Sí, papá. He perdido. Fui una estúpida». «No importa», dijo con voz decidida. «Si pierdes esta partida, jugamos otra. Grupo Omnia siempre te esperará. Vuelve a casa, hija. Es hora de terminar este juego». «¿Juego? ¿De qué estaba hablando?». Mi mente estaba confusa, pero no pregunté más. Solo sabía que más adelante me esperaba un abrazo, un refugio seguro donde nadie podría volver a hacerme daño. El taxi se detuvo frente a una enorme villa en el barrio de Salamanca. El guardia de seguridad me reconoció y abrió la puerta apresuradamente. Las luces del patio iluminaban un jardín meticulosamente cuidado. Este era mi verdadero hogar. El lugar donde crecí, pero del que me había exiliado durante 3 años en un piso estrecho, tratando de interpretar el papel de nuera obediente en una familia mediocre. Mi padre me esperaba en la puerta. No dijo mucho, simplemente tomó la maleta de mi mano y me abrazó. «Lo importante es que has vuelto. Mañana hablaremos. Sube a descansar, hija». El abrazo de mi padre era tan firme. Drenó todo mi cansancio y dolor. Aquella noche, por primera vez en meses, dormí profundamente, sin pesadillas. A la mañana siguiente, cuando desperté,
El sol inundaba la habitación. Bajé las escaleras. Mi padre estaba en el salón leyendo el periódico, con una taza de té caliente al lado. Al verme, dejó el periódico. Siéntate, hija. Hay algo que quiero explicarte. Me senté frente a él un poco nerviosa. Sabía que el juego que mencionó anoche estaba a punto de ser revelado. Mi padre suspiró, su voz teñida de tristeza. Ariadna, ¿me guardas rencor? ¿Por haberte dejado sufrir durante estos 3 años? Negué con la cabeza. No, papá. Fue mi decisión. Mi padre me miró con compasión. ¿Sabes por qué hace 3 años la pequeña constructora de la familia de Damián, que estaba al borde de la quiebra, de repente resurgió? Estaba perpleja. No sabía nada de eso. Damián siempre había dicho que fue gracias a su talento y a un golpe de suerte. Mi padre puso una carpeta sobre la mesa. Fue gracias a Omnia. Hace 3 años, invertí en secreto 30 millones de euros en su empresa, salvándola de una ruina segura. Mi corazón latió con fuerza. 30 millones. Una cifra que apenas podía imaginar. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso, papá? Mi padre tomó un sorbo de té. Su voz se volvió grave. Por ti. Porque en ese momento lo amabas ciegamente y te empeñaste en casarte con él. Sabía que Damián era ambicioso pero de mal carácter, y su familia era materialista. Pero por amor a ti, decidí darle una oportunidad, una prueba. ¿Una prueba? Sí. Salvé su empresa con la única condición de que se casara contigo. Quería ver cómo te trataría durante 3 años, una vez que tuviera éxito y dinero en sus manos. Cómo trataría a la esposa que estuvo con él en los momentos difíciles. Esperaba que cambiara, que aprendiera a valorarte. Pero me equivoqué, y tú has sido la que más ha sufrido. La verdad me dejó sin palabras. Resulta que mi matrimonio, el amor al que me había entregado por completo, no era más que una apuesta, una prueba en la que yo era la perdedora desde el principio. La carrera de Damián, su arrogancia, todo se había construido sobre el dinero y el amor de mi padre por mí. Y aún así, él y su familia se atrevieron a tratarme como a una mantenida, una espina en su costado. La ira creció dentro de mí. Pero extrañamente, ya no sentía dolor. Solo me parecía ridículo. Ridículo por mi propia estupidez y por la falsedad de ellos. Tras conocer toda la verdad, pasé un día entero ordenando mis pensamientos. Una vez superado el shock, lo que quedó fue una fría determinación. Habían convertido mi amor en una broma, la bondad de mi familia en una herramienta para su propio beneficio. Pues bien, les mostraría lo temible que podía ser cuando el amor desaparecía. El lunes por la mañana ya no era la Ariadna de ayer. Me deshice de todos los vestidos sencillos y modestos, y los reemplacé por un traje de chaqueta azul marino perfectamente entallado que realzaba una figura que había descuidado durante mucho tiempo. Me maquillé cuidadosamente, destacando unos ojos afilados y unos labios color vino tinto. Me recogí el pelo largo en un moño elegante, revelando un cuello esbelto y una frente inteligente. Al mirarme en el espejo, vi a una persona completamente diferente, una mujer extraña pero a la vez familiar. La mujer que había perdido durante los últimos 3 años, mi padre me esperaba abajo. Al ver mi nueva apariencia, asintió con satisfacción. Vamos, hija, todos te están esperando. Un coche de lujo nos llevó a la Torre Omnia, uno de los rascacielos más altos de la ciudad. Era la sede de nuestro grupo familiar, un lugar al que Damián y su familia ni en sus sueños más salvajes podrían entrar. Fuimos directamente al último piso, donde se encontraba la sala de juntas del Consejo de Administración. Cuando mi padre y yo entramos, todos los miembros del equipo directivo ya estaban presentes. Eran veteranos del mundo de los negocios, nombres capaces de hacer temblar el mercado. Al verme, algunos mostraron sorpresa, otros me miraron con curiosidad. Mi padre se dirigió directamente al asiento principal. Dio 2 palmadas y la sala guardó silencio. Buenos días a todos. He convocado esta reunión para anunciar una decisión importante. Hizo una pausa y luego me miró. A partir de hoy, mi hija, Ariadna Montoya, asumirá oficialmente el cargo de vicepresidenta ejecutiva del grupo, a cargo del desarrollo de proyectos inmobiliarios. Un murmullo recorrió la sala. Todas las miradas se dirigieron hacia mí, llenas de curiosidad, duda e incluso desdén. Pensaban que yo era solo una princesita a la que su padre había colocado en un puesto de adorno. Mi padre levantó la mano para silenciarlos. Sé lo que están pensando, pero confío en que la capacidad de mi hija será la respuesta más clara. Se giró hacia mí, con una mirada de aliento. Ariadna, ¿tienes algo que decirles a los señores aquí presentes? Di un paso adelante, junto a mi padre. Incliné la cabeza respetuosamente, y luego miré directamente a cada uno de ellos. Mi voz sonó clara y firme. Señores, sé que soy joven y me falta experiencia,
Pero no usaré palabras para demostrar mi valía, sino acciones. Espero contar con su ayuda y guía. Mis palabras no fueron arrogantes, pero tampoco mostraron debilidad. Contenían una confianza y una determinación que no podían subestimarse. Inmediatamente después de asumir el cargo, se me asignó la dirección del proyecto Madrid Nuevo Norte, un megaproyecto con una inversión total de miles de millones de euros. No solo era el proyecto estrella de Omnia para ese año, sino también una verdadera prueba de mi capacidad. Sabía que si lo hacía bien, acallaría todas las críticas. Si fracasaba, siempre sería la princesita a la sombra de su padre. En la primera reunión de desarrollo del proyecto, sentí la dificultad de inmediato. Mientras presentaba la estrategia, un director mayor llamado Salgado, responsable del área de construcción, me interrumpió. Señora vicepresidenta, el plan que presenta suena muy bien sobre el papel, pero me temo que está un poco alejado de la realidad. Llevamos muchos años en la construcción y sabemos lo complicado que es el proceso de expropiación y ejecución en esa zona. Las cosas no son tan sencillas como en los documentos. Sus palabras parecían una sugerencia, pero su tono era condescendiente y despectivo. Varios otros directores asintieron. Claramente, querían ponerme a prueba, demostrarme quién tenía la experiencia allí. Toda la sala me miraba, esperando ver cómo reaccionaría la joven e inexperta vicepresidenta. No mostré ni enfado ni nerviosismo. Detuve mi presentación y sonreí al señor Salgado. Gracias por su comentario, señor Salgado. Tiene toda la razón. La realidad siempre es más compleja que la teoría. Estoy completamente de acuerdo. Al ver que cedía, la expresión del señor Salgado se volvió un tanto satisfecha. Pero continué. Precisamente por eso, durante los últimos 2 días del fin de semana, no estuve en la oficina leyendo documentos. Estuve personalmente en la zona del proyecto, reuniéndome con cada una de las familias afectadas por la expropiación. También tuve una reunión informal con el Departamento de Urbanismo. Pulsé el control remoto, y en la pantalla grande apareció una serie de fotos que había tomado con mi teléfono. Imágenes mías hablando con los residentes, diagramas detallados de los problemas pendientes. Esta es la lista de las últimas 15 familias y sus problemas específicos. La mayoría se pueden resolver con la nueva política de ayudas para el realojo que el ayuntamiento aprobó la semana pasada. Y esta es una propuesta para modificar el diseño de la Torre 2 para evitar una zona de suelo geológicamente inestable que ha estado dando dolores de cabeza a su equipo. Consulté esta propuesta con el catedrático Jiménez de la Politécnica. Hablé de corrido, con datos precisos. La sala pasó de la sorpresa al asombro. El señor Salgado se quedó pálido, sin palabras. No podía creer que la vicepresidenta a la que había subestimado conociera el problema mejor que él, e incluso hubiera buscado soluciones por su cuenta. Concluí mi presentación. Por supuesto, estos son solo los primeros pasos. Necesito la experiencia y la colaboración de todos ustedes para hacer realidad este proyecto. Espero que podamos trabajar juntos. Incliné la cabeza. Esta vez, nadie susurró. Mientras yo comenzaba una nueva vida, en otra parte de la ciudad, Damián también se estaba acostumbrando a la vida que tanto había anhelado. Pero parece que la realidad no era como la había imaginado. El apartamento que una vez decoré con tanto esmero ahora estaba desordenado y frío. Cajas de comida rápida se apilaban en la mesa. La ropa estaba tirada por el sofá. Coralia, después de mudarse oficialmente, no tardó en mostrar su papel de nueva dueña. Ya no mantenía su apariencia dulce y obediente. En su lugar, sus exigencias se volvieron cada vez más desmedidas. Dami, he visto en internet el nuevo bolso de Hermès. Es precioso. ¿Me lo compras? Cariño, este fin de semana vayamos a ese resort de 5 estrellas en Marbella. Todas mis amigas ya han ido. ¿Por qué está la casa tan desordenada? Contrata una asistenta, ¿no? Estoy embarazada y no puedo hacer estas cosas. Al principio, Damián la complacía, pero poco a poco empezó a sentirse agotado. Al volver del trabajo, ya no le esperaba una cena caliente ni una casa impecable. En su lugar, encontraba a una amante que solo sabía mirar el teléfono, ir de compras y exigir. A veces, al despertarse en mitad de la noche, se giraba por costumbre buscando un abrazo familiar, pero solo encontraba un espacio vacío y frío. Una extraña sensación de vacío lo invadía, una sensación a la que no podía poner nombre. Mi suegra, Eleonora, también empezó a desilusionarse. Al principio estaba encantada porque iba a tener un nieto y una nuera joven y guapa que sabía adularla, pero a los pocos días empezó a quejarse a Damián. Esa Coralia es una vaga de cuidado. Se pasa el día con el teléfono, y ni siquiera recoge su plato después de comer. No le llega ni a la suela del zapato a la Ariadna de antes. Mucha fachada y poco más. Damián, al oír a su madre, le espetó. Mamá, es increíble. Antes, cuando estaba Ariadna,
Te quejabas y la echaste. Ahora la sacas para comparar. ¿Qué es lo que quieres? Eleonora hizo una mueca. No digo ninguna mentira. Al menos Ariadna era sensata, sabía cuidar de la casa y preparaba la comida para su marido. Bueno, por lo menos esta va a darme un nieto para continuar el apellido. Solo por eso la aguanto. La vida que Damián había imaginado como un paraíso ahora estaba llena de discusiones, quejas y un vacío intangible. Tenía a su amante y a su futuro hijo. Pero lo que había perdido parecía ser mucho más grande. Empezó a extrañar mi silencio, la forma en que lo cuidaba sin una sola queja. Pero ya era demasiado tarde. El trabajo en Omnia me absorbió, dejándome poco tiempo para pensar en el pasado. El proyecto de Madrid Nuevo Norte avanzaba a buen ritmo, y poco a poco me gané la confianza y el respeto de la junta directiva. Mi determinación y visión demostraron que no era un simple florero. Hoy era la licitación para un importante contrato de suministro de materiales de construcción de alta gama para el proyecto. Un contrato muy lucrativo que atrajo a muchos de los grandes proveedores del sector. Me senté en la presidencia, junto a los directores de compras y construcción, revisando cuidadosamente cada propuesta. Justo cuando la licitación iba a comenzar, la puerta de la sala se abrió de golpe. Un hombre alto, con un elegante traje gris, entró. Tenía un rostro de rasgos marcados, masculino, y un aura de confianza abrumadora. Toda la sala se giró para mirarlo. Mi asistente se inclinó para susurrarme al oído. Vicepresidenta, es el señor Héctor del Toro, presidente del Grupo Centurión. También participan en esta licitación. Grupo Centurión fruncía el ceño. ¿No son el mayor competidor de Omnia en el mercado? Nuestras miradas se encontraron. Él asintió levemente a modo de saludo. Una media sonrisa enigmática apareció en sus labios. Mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué me resultaba tan familiar su rostro? Entonces, los recuerdos volvieron. Héctor del Toro. Era él, el compañero de universidad y el eterno rival de Damián. En aquel entonces, mientras Damián siempre intentaba aparentar y ser el centro de atención, Héctor era tranquilo, agudo, y siempre superaba a Damián en todos los exámenes y actividades. Damián lo odiaba abiertamente, lo consideraba una espina clavada. No podía creer que, después de tantos años, nos encontráramos en una situación tan irónica, yo como promotora y él como contratista. Traté de mantener una expresión serena, le devolví el saludo profesionalmente y di la señal para que comenzara la licitación. Pero por dentro, una sensación de incomodidad y curiosidad comenzó a crecer. ¿Qué hacía él aquí? La licitación fue extremadamente tensa. Los contratistas presentaron sus capacidades y presupuestos uno por uno. Al final, solo quedamos Grupo Centurión y la oferta interna de Omnia. Centurión, bajo la dirección de Héctor, presentó un precio increíblemente competitivo, incluso por debajo de nuestra estimación. La sala estaba en vilo. El ambiente en la sala de reuniones se volvió denso. Mis directores comenzaron a susurrar, con la preocupación visible en sus rostros. El precio que ofrecía Grupo Centurión era prácticamente el precio de coste, un precio demoledor diseñado para eliminar a cualquier competidor. Estaba claro que Héctor no solo quería el contrato, quería enviar una declaración de guerra a Omnia. El jefe de compras se acercó a mí, su voz tensa. Vicepresidenta, este precio es demasiado bajo. Si lo igualamos, el margen de beneficio será casi nulo. Pero si no lo hacemos, perderemos el contrato y el cronograma del proyecto se verá afectado. Miré a Héctor. Estaba reclinado tranquilamente en su silla. Sus largos dedos tamborileaban sobre la mesa, mirándome con desafío. Sabía que era una jugada psicológica. Quería ver mi reacción, ver cómo la nueva vicepresidenta manejaría la crisis. Respiré hondo, tomé el micrófono. Agradecemos la generosa oferta de Grupo Centurión. Por parte de Omnia, nosotros. No pude terminar la frase. Héctor levantó la mano inesperadamente. Hizo una seña a su secretaria y se puso de pie. La sala quedó en completo silencio, con todas las miradas puestas en él. Héctor sonrió, una sonrisa que hacía difícil adivinar sus pensamientos. Me miró y dijo algo que dejó a todos atónitos. Señoras y señores, después de reconsiderarlo, Grupo Centurión ha decidido retirarse de esta licitación. Un silencio asombroso se apoderó de la sala. ¿Retirarse? ¿Por qué retirarse cuando la victoria estaba casi asegurada? Mis directores se miraron entre sí, sin entender nada. Incluso el equipo de Centurión parecía desconcertado. Claramente, fue una decisión repentina de Héctor. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Héctor continuó. Esta vez, me miró directamente a los ojos, su voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Considéralo un regalo de bienvenida para una vieja conocida.
Te cedo esta, Ariadna. Dicho esto, sin añadir nada más, asintió a todos y se fue con su equipo, dejando tras de sí una confusión total. Me quedé paralizada en mi asiento. Ariadna, me había llamado por mi nombre de pila. Vieja conocida, regalo de bienvenida. ¿Qué diablos estaba pasando? No entendía sus intenciones en absoluto. ¿Era una ayuda, una burla o algún tipo de movimiento estratégico que no podía ver? La acción de Héctor era más desconcertante que un problema complejo. Me hizo sentir aliviada por haber conseguido el contrato, pero también extrañamente inquieta. De vuelta en mi despacho, me quedé junto a la ventana, observando el ajetreado tráfico de abajo. Intenté rebuscar en mis escasos recuerdos de Héctor en la universidad. Él y Damián eran rivales, sí, pero su rivalidad era muy diferente. Damián siempre buscaba destacar y presumir para menospreciar a los demás. Héctor, en cambio, era callado, siempre discreto y usaba sus resultados para hablar por él. Recordé que en aquel entonces yo siempre había defendido a Damián incondicionalmente. Para mí, Héctor era un tipo frío, distante y arrogante. Pero, ¿era realmente así? ¿O era solo lo que Damián me había inculcado? Y entonces, un vago recuerdo se hizo nítido. Fue una tarde en la biblioteca de la universidad. Estaba esperando a Damián, que había dicho que tenía que hacer un trabajo en grupo, pero llegaba tarde. Estaba sola y un poco aburrida. En ese momento, Héctor apareció de la nada y se sentó en la silla de enfrente. Me sorprendió y me puse un poco a la defensiva. No dijo nada, solo leyó su libro en silencio. Un rato después, levantó la vista de repente, me miró y dijo una frase sin rodeos. Se te da muy bien ocultarlo. Me quedé perpleja. ¿Ocultar? ¿Qué oculto? Héctor solo sonrió levemente, una sonrisa misteriosa. Nada. Pero recuerda, puedes engañar a los demás. Pero tus ojos no saben mentir. Dicho esto, se levantó y se fue, justo cuando llegaba Damián. Damián, al ver a Héctor, mostró su disgusto. ¿Ese tipo te estaba molestando otra vez? Solo con verle la cara me cae mal. En ese momento, solo pensé que Héctor era un excéntrico, y rápidamente olvidé sus palabras. Pero ahora, al recordarlo, sentí un escalofrío. Tus ojos no saben mentir. ¿Sería posible? ¿Sería posible que desde aquel entonces él hubiera visto a través de mí, que no era la estudiante pobre y sencilla que aparentaba? ¿Que detrás de mi sumisión había otra identidad? Si era así, su acción de hoy era aún más incomprensible. Él sabía quién era yo. Entonces, ¿por qué me ayudó? ¿Qué propósito tenía? Héctor, ¿quién eres en realidad? Mientras mi vida en Omnia se encarrilaba, la de Damián se volvía cada vez más caótica. Se acercaba la gala benéfica anual Corazón de Madrid, un gran evento que reunía a toda la élite empresarial de la ciudad. Era la primera vez que Damián planeaba aparecer públicamente con Coralia, como una forma de confirmar su relación. Y, por supuesto, Coralia no iba a dejar pasar la oportunidad de lucirse. «Dami, mira este vestido», dijo Coralia, mostrándole el teléfono a Damián nada más llegar del trabajo. En la pantalla había un vestido de noche de Dior, de diseño elaborado y precio igualmente elaborado. «Es bonito, ¿verdad? Si me lo pongo para la fiesta, todos se quedarán boquiabiertos. Tienes que demostrarles lo increíble que es tu prometida». Damián miró la cifra en la pantalla. Casi 20.000 euros por un vestido de una sola noche. No pudo evitar fruncir el ceño. Últimamente, la empresa atravesaba dificultades, y sumado a los gastos de la lujosa vida de Coralia, sus finanzas ya no eran tan holgadas. «Es demasiado caro, cariño. ¿Por qué no elegimos algo más sencillo?» Al oír eso, Coralia puso mala cara y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo sabía. Ya no me quieres, ¿verdad? Me escatimas el dinero. Tienes miedo de gastar. Miedo de que la gente sepa que tienes un amante. Por eso no quieres invertir en mí. ¿A que sí?» Comenzó su habitual cantinela, una mezcla de pucheros y reproches. «Es la primera vez que me presento ante todos como tu mujer. ¿Quieres que la gente se ría de mí por ir vestida como una paleta?» Agotado por sus quejas, Damián finalmente cedió. Está bien. Si te gusta, lo compramos. Pero no llores más». Coralia dejó de llorar al instante. Su rostro se iluminó. «Abrazó a Damián con fuerza». «Lo sabía. Mi marido es el mejor». Damián solo suspiró, sintiendo una profunda molestia. No sabía que su decisión de complacer a Coralia esta vez les traería a ambos una humillación inolvidable. El mundo de los verdaderamente ricos no era como Coralia imaginaba. Allí la gente no usaba trajes de marca caros para presumir. Su elegancia provenía de su porte, de joyas discretas y de relaciones de alto nivel. El vestido de Dior de Coralia, en medio de un mar de trajes de alta costura hechos a medida, parecía vulgar y ostentoso. Se sintió fuera de lugar
y su sonrisa se volvió forzada. En ese momento, un silencio se extendió por la entrada. Todos miraron hacia allí. Aparecí yo. No llevaba un vestido llamativo, sino un sencillo vestido de seda color perla de un diseñador español. No llevaba joyas caras, solo unos pequeños pendientes de perlas. Pero la confianza y el aura que emanaba de mí, forjadas en el mundo de los negocios y cultivadas por una sólida educación, atrajeron todas las miradas. Damián y Coralia me vieron y se quedaron helados. Damián estaba sorprendido. En los ojos de Coralia, la envidia y los celos eran evidentes. Agarró el brazo de Damián y siseó. ¿Qué hace ella aquí? ¿Quién la ha invitado? Damián tampoco lo sabía. Solo sentía que su exmujer, a la que una vez despreció, hoy le parecía extraña y deslumbrante. La fiesta pasó a la subasta benéfica. Se ofrecieron desde botellas de vino raras y viajes de lujo hasta obras de arte. Cuando llegó mi turno, doné un pequeño óleo de un estanque de nenúfares al amanecer. El cuadro no tenía la firma del artista y parecía bastante modesto. Coralia, desde abajo, hizo una mueca y le dijo a Damián: «Mira eso, qué cutre. Va a una subasta benéfica y trae un cuadro anónimo. Seguro que nadie lo quiere». El precio de salida fue de 3.000 euros, una cifra modesta. Tras unas pocas pujas, el precio se detuvo en 10.000 euros. El subastador estaba a punto de bajar el martillo cuando, desde la zona VIP, una voz grave y tranquila resonó. 30.000. Todos se giraron hacia el hombre que había pujado. Era Héctor. Estaba sentado allí, con una expresión serena. Otro invitado, interesado, subió la puja a 40.000. Héctor, sin dudarlo, dijo: 100.000. La sala comenzó a murmurar. Un cuadro anónimo por 100.000 euros. La gente pensó que Héctor solo estaba bromeando, pero la puja continuó. 150.000. 500.000. 1.000.000. Cada vez que Héctor pujaba, subía la cifra de forma vertiginosa, sin dar oportunidad a sus rivales. Damián y Coralia, sentados abajo, cambiaron de color. No podían entender por qué Héctor estaba dispuesto a gastar tanto dinero en mi cuadro. Finalmente, cuando un invitado pujó tímidamente 1.100.000, Héctor levantó su paleta tranquilamente. 5 millones. Toda la sala contuvo la respiración. Esa cifra era una locura. El subastador, temblando, contó: 5 millones a la una, 5 millones a las dos, 5 millones a las tres. Adjudicado. Felicidades al nuevo propietario. Durante el resto de la fiesta, me convertí en el centro de atención. La gente no paraba de cuchichear sobre la increíble subasta y sobre la relación entre Héctor y yo. Damián y Coralia estaban petrificados en un rincón. El rostro de Coralia estaba pálido, el de Damián lleno de ira, celos y confusión. No podía entender cómo su exmujer, a la que acababa de abandonar, podía conocer a alguien del calibre de Héctor. Cuando la fiesta estaba terminando, yo estaba sola en el balcón, tomando un poco de aire. Héctor se acercó. No traía el cuadro. Me entregó una pequeña tarjeta. Este es el certificado de propiedad. El cuadro será enviado a tu dirección mañana. Estaba confundida. Héctor, ¿por qué has hecho esto? El cuadro no vale tanto. Héctor sonrió. Su sonrisa, bajo la luz de la luna, parecía muy tierna. Para otros, quizás no. Pero para ti, sí. ¿Qué quieres decir? Estaba aún más confundida. Héctor miró a lo lejos. Su voz se tornó más grave. Mi padre, Julián del Toro, y tu padre, Leandro Montoya, fueron grandes amigos desde que estudiaron juntos en el extranjero. ¿No lo sabías? Me quedé helada. Mi padre nunca me había hablado de esto. Ese cuadro, continuó Héctor, es del difunto pintor Valdés, un amigo de ambos. No es un cuadro anónimo. Tu padre lo compró hace mucho tiempo, con la intención de regalártelo para tu boda, pero por alguna razón, nunca te lo dio. Hace poco habló con mi padre lamentándose. Por casualidad, me enteré de que se subastaba aquí. Se volvió para mirarme, su mirada sincera. No lo compré para mí, solo lo ayudé a volver a su dueña legítima. Considéralo un regalo de bodas tardío de parte de tu padre. Todas las piezas del rompecabezas encajaron en mi cabeza. Sus palabras en la biblioteca, su gesto de cederme el contrato y la loca subasta de esta noche. Todo tenía una razón. Él sabía quién era yo. Lo sabía todo. Entonces, lo de la licitación del otro día, dije, vacilante. Héctor sonrió. Simplemente no quería que la hija del amigo de mi padre fuera intimidada por otros. Te merecías un mejor comienzo en Omnia.
Por primera vez en mucho tiempo, sentí un calor que se extendía por mi corazón. La sensación de ser comprendida, de ser protegida en silencio, era algo que nunca había recibido de Damián. Gracias, Héctor, susurré. Gracias por todo. El espectáculo en la gala benéfica asestó un duro golpe al orgullo de Damián y Coralia. Pero eso fue solo el principio. La verdadera tormenta les sobrevino unos días después, no en eventos sociales, sino en el mundo de los negocios, donde Damián siempre se había jactado de su talento. La constructora de Damián, tras ser rescatada por Omnia, había tenido unos años de crecimiento decente, pero sus cimientos no eran sólidos. Se basaba principalmente en relaciones y contratos menores. Damián no sabía que muchos de esos socios estaban vinculados o en deuda con el grupo Omnia de mi familia. Y ahora la prueba había terminado. El trato de favor también. Un lunes por la mañana, Damián llegó a la oficina y recibió la primera llamada. Era de su mayor proveedor de cemento. Damián, lo siento, pero tenemos que suspender el próximo envío a tu empresa. Estamos en medio de una inspección de almacén sorpresa. Te avisaré cuando terminemos. Antes de que pudiera entenderlo, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era un cliente importante, el promotor de un complejo de apartamentos que su empresa estaba construyendo. Damián, acabo de recibir órdenes de arriba. Hemos decidido rescindir el contrato con tu empresa. Por favor, entrega la obra esta semana. ¿Pero por qué? No hemos incumplido ninguna cláusula. Es una decisión de la junta directiva. Yo solo te lo comunico. Adiós. La pesadilla acababa de empezar. A lo largo del día, recibió una avalancha de llamadas y correos electrónicos con contenido similar. Los proveedores se negaban a entregar materiales. Los socios exigían el pago inmediato de las deudas. Los clientes cancelaban contratos abruptamente. El director financiero entró corriendo en el despacho de Damián, con el rostro pálido. Director, estamos acabados. El flujo de caja de la empresa está en números rojos. Si no entra dinero esta semana, no podremos pagar a los trabajadores ni a los subcontratistas. Damián se desplomó en su silla, con la mente en blanco. No podía entender por qué todo se había torcido de repente. Todo iba bien hasta ahora. Se devanó los sesos, llamó a todo el mundo para averiguar la causa, pero solo obtuvo respuestas evasivas y negativas. La caída de un hombre arrogante suele comenzar cuando tiene que rebajarse a suplicar a la persona que más ha despreciado. Y ese día llegó para Damián. Después de días de buscar ayuda en vano, hizo algo que nunca hubiera imaginado. Vino a buscarme a la Torre Omnia. Estaba en una reunión cuando mi asistente llamó a la puerta, con una expresión incómoda. Vicepresidenta, el señor Damián Castañeda, director de Construcciones Castañeda, desea verla. Dice que es muy urgente. La sala quedó en silencio, con algunas miradas curiosas dirigidas hacia mí. Asentí, tratando de mantener la compostura. Que espere en la sala de visitas número 2. Iré en 5 minutos. Cuando entré, Damián estaba sentado en el sofá, con una expresión de ansiedad y agotamiento. Parecía mucho más demacrado. Al verme, se levantó de un salto, forzando una sonrisa suplicante. Ariadna. No, vicepresidenta. Espero no molestar. Su vacilación al cambiar el trato sonaba ridícula. ¿Hay algún problema, señor director? No tengo mucho tiempo. Me senté en la silla de enfrente, manteniendo una distancia segura, mi tono puramente profesional. Damián pareció desconcertado por mi frialdad. Tartamudeó. Ariadna, mi empresa está pasando por algunas dificultades. Los socios de repente me están poniendo las cosas difíciles. Sé que tienes un alto cargo en Omnia. Tienes muchas relaciones. ¿Podrías hablar bien de mí? Así que era eso. Todavía pensaba que yo era solo una afortunada empleada de alto nivel y venía a pedirme un favor. La ironía me dio ganas de reír. Lo miré directamente a los ojos, mi voz desprovista de emoción. Señor Castañeda, ¿de qué está hablando? Omnia es un gran grupo. Trabajamos según procedimientos y principios. Todas las decisiones comerciales se basan en la capacidad y la reputación, no en relaciones personales. Damián palideció ante mi rotunda negativa. Se acercó más, su voz se convirtió en una súplica. Ariadna, te lo ruego. Al fin y al cabo fuimos marido y mujer. Ayúdame por última vez. Solo necesitas decir una palabra y te respetarán. Esta empresa es el trabajo de mi vida. No puede hundirse. ¿El trabajo de su vida? Sonreí con desdén. ¿El trabajo de tu vida construido sobre los 30 millones de euros de mi padre y tu descarada traición? Damián, ¿todavía crees que soy la tonta de antes? Damián se quedó helado. No esperaba que yo supiera eso. ¿Qué dices? ¿Qué digo? Tú lo sabes mejor que nadie. Me levanté, sin querer perder ni un segundo más. Si no hay nada más, le ruego que se vaya. Tengo trabajo que hacer. Dicho esto, me di la vuelta y salí de la sala, dejando a Damián petrificado,
su rostro alternando entre el rojo y el blanco, la vergüenza y la humillación a flor de piel. Tras el irónico encuentro con Damián, lo borré rápidamente de mi mente para concentrarme en el trabajo. Pero a Héctor no era tan fácil olvidarlo. Unos días después, me contactó, no para hablar de asuntos personales, sino con una sorprendente propuesta de colaboración. Un resort ecológico de lujo en la Sierra de Guadarrama. Miré el borrador del proyecto que Héctor me había enviado, sorprendida. Pero Omnia nunca ha sido fuerte en este sector. Este es el terreno de juego de Centurión. Héctor, sentado frente a mí en la sala de reuniones, sonrió. Precisamente por eso te necesito. Centurión es fuerte en construcción y operaciones, pero Omnia tiene un banco de tierras y una capacidad financiera inigualables. Si colaboramos, este será un proyecto de gran éxito. Su idea era audaz y llena de potencial. Racionalmente, sabía que era una buena oportunidad para el grupo. Pero emocionalmente, trabajar con este hombre impredecible me hacía dudar. Como si leyera mis pensamientos, Héctor añadió, no te preocupes, soy muy profesional. No mezclaré lo personal con lo profesional. Finalmente, tras presentarlo y obtener la aprobación de mi padre, acepté la propuesta de Héctor. El proyecto conjunto se puso en marcha oficialmente, y a partir de entonces, Héctor y yo pasamos cada vez más tiempo trabajando juntos. Tuvimos reuniones que se alargaron hasta altas horas de la noche, viajes de trabajo a la sierra para inspeccionar el terreno. Trabajando con Héctor, me di cuenta de que era una persona completamente diferente a lo que había pensado. Era inteligente, decidido, y tenía una visión estratégica asombrosa. Pero detrás de su apariencia fría y seria, había una persona muy divertida y cálida. A menudo contaba chistes para aligerar el ambiente en las reuniones, o se daba cuenta de mi cansancio y me preparaba una taza de café. Una vez, durante una inspección en una colina de la sierra, empezó a llover de repente. Tuvimos que refugiarnos en una pequeña cafetería de madera al borde de la carretera. La lluvia arreciaba, y el aire era frío. Héctor pidió 2 cafés bombón bien calientes. Nos sentamos junto a la ventana, observando la cortina de lluvia. «Te ves muy diferente a como eras en la universidad», dijo Héctor de repente. Sonreí. «¿Muy diferente? ¿Más vieja y más fea?» No negó con la cabeza, su mirada era profunda. Más decidida, más fuerte, y ya no tienes que ocultarte. Me gusta más la Ariadna de ahora. Sus palabras hicieron que mi corazón se acelerara. Mis mejillas se sonrojaron. Rápidamente aparté la vista hacia la ventana para ocultar mi vergüenza. El ambiente entre nosotros se volvió de repente muy diferente. Ya no era la timidez de los compañeros de trabajo, sino la sutil vibración de 2 personas que habían encontrado una conexión. Mientras mi relación con Héctor progresaba favorablemente, un invitado no deseado apareció, trayendo consigo una tormenta del pasado. Ese día, Héctor y yo acabábamos de terminar una reunión importante con socios japoneses, y los estábamos acompañando al ascensor en el vestíbulo principal de la Torre Omnia. De repente, desde la entrada, una figura familiar se abalanzó hacia nosotros, gritando sin parar. «Ariadna Montoya, sal aquí ahora mismo, zorra». Todo el vestíbulo, donde había cientos de empleados y visitantes, se giró atónito. Era Eleonora, mi ex-suegra. Estaba despeinada y mal vestida. Con una expresión de furia en su rostro, parecía una mujer que había perdido la cabeza. Me quedé helada. No podía creer que se atreviera a venir hasta aquí a armar un escándalo. Se abalanzó sobre mí, levantando su mano huesuda para bofetearme. «Eres una maldita bruja. Desde que te fuiste de mi casa, no hemos tenido ni un día de paz. Damián está arruinado por tu culpa. Debes estar muy satisfecha, ¿eh?» Héctor reaccionó increíblemente rápido. Dio un paso adelante, se interpuso entre nosotras y le agarró la muñeca con firmeza. La mano de Héctor era grande y fuerte, inmovilizando a Eleonora. «Señora, ¿quién es usted? ¿Por qué viene a perturbar el orden aquí?» Eleonora, al ser detenida, se enfureció aún más. «¿Y tú quién eres? Quítate de en medio. Esto es un asunto de familia. Esta es mi ex-nuera. Ha arruinado a mi hijo y he venido a hacer justicia». Sus gritos resonaron por todo el vestíbulo. Cada vez más gente se arremolinaba para mirar. Mi cara ardía de vergüenza e ira. Los socios japoneses a nuestro lado parecían confundidos e incómodos. Héctor mantuvo una expresión fría. Hizo una seña al jefe de seguridad, que ya corría hacia nosotros. «Por favor, saquen a esta señora de aquí. Si continúa causando problemas, llamen a la policía». 2 guardias de seguridad corpulentos se acercaron y sujetaron a Eleonora por los brazos. Ella se revolvió, gritando e insultando. «¿Os atrevéis a echarme? Estáis compinchados para arruinar a mi hijo. No os dejaré en paz». La arrastraron hacia afuera, pero sus maldiciones aún resonaban a nuestras espaldas. Cuando todo se calmó,
Héctor se giró para mirarme, con preocupación en sus ojos. ¿Estás bien? Negué con la cabeza, pero mi voz temblaba un poco. Estoy bien. Lo siento. Siento que hayas tenido que presenciar esta escena tan desagradable. Héctor se quedó en silencio. Se quitó la chaqueta del traje y me la puso sobre los hombros. No es tu culpa. Vamos, te llevo a casa. Su gesto, su protección decidida y tierna, hizo que el muro de hielo que había en mi interior comenzara a derretirse. En el momento más caótico y vergonzoso, él estuvo allí, protegiéndome sin dudarlo. El escándalo de Eleonora en el vestíbulo de Omnia no solo me avergonzó, sino que también asestó un golpe a la última pizca de esperanza de Damián. La noticia se extendió rápidamente, y Damián se convirtió en el hazmerreír de su antigua empresa. La mujer que una vez pensó que sería su apoyo, era ahora la que lo hundía aún más en el fango. La vida de Coralia tampoco era mucho mejor. El hombre exitoso y rico que creía tener en sus manos se estaba desmoronando. Damián ya no tenía dinero para sus caprichos de lujo, sus viajes caros. Se volvió irritable, bebía mucho, y a menudo llegaba a casa borracho. Las peleas entre ellos eran constantes. Mírate, pareces un fracasado, no tienes dinero, solo sabes beber. Cállate. No es por tu culpa que estoy así, mantenida. ¿A quién llamas mantenida? Te voy a dar un hijo y me hablas así. ¿Acaso eres humano? En medio de ese caos, Coralia empezó a sentirse insegura. No era tonta. Se dio cuenta de que algo iba mal. ¿Por qué Damián se había hundido tan rápido? ¿Y por qué parecía tan asustado cada vez que se mencionaba mi nombre? La subasta de 5 millones de Héctor en la gala, y el respeto que todos me mostraban ese día volvieron a su mente. Una sospecha comenzó a crecer en ella. Ariadna no era tan simple como Damián le había contado. Definitivamente no era una simple empleada de alto nivel. Una persona normal no haría que el presidente del Grupo Centurión gastara dinero a espuertas de esa manera. Una persona normal no podría ocupar un cargo tan alto en Omnia. Impulsada por el miedo a perderlo todo, Coralia comenzó a investigar por su cuenta. Buscó en redes sociales el nombre Ariadna Montoya y Grupo Omnia. La escasa información en línea no revelaba mucho, ya que mi familia siempre ha sido muy discreta. Sin desanimarse, contactó a un viejo amigo que trabajaba en medios de comunicación y le pidió que investigara. Unos días después, su amigo le envió un dossier. Al abrirlo, Coralia se quedó helada. Dentro estaba el organigrama del Grupo Omnia, y en el puesto de vicepresidenta ejecutiva aparecía una foto y un nombre que le resultaban inquietantemente familiares: Ariadna Montoya. Debajo de su nombre, el del presidente del Consejo de Administración, Leandro Montoya. Todo estaba claro. Coralia se desplomó en el suelo, temblando. Lo había entendido todo. Damián no había dejado a una esposa cualquiera. Había dejado a la hija de uno de los grupos empresariales más grandes de España. Y ella, la tercera en discordia, la arrogante, había sido tan estúpida como para provocar y ofender a alguien a quien nunca podría tocar. El terror y la desesperación se apoderaron de Coralia. Sabía que su fin estaba cerca. Después del incidente con Eleonora, Héctor tenía aún más razones para preocuparse por mí. No me acosaba a preguntas. De vez en cuando me enviaba un mensaje para ver cómo estaba o me traía un té si tenía que trabajar hasta tarde. Su atención era sutil, lo suficiente para hacerme sentir reconfortada pero no tan abrumadora como para incomodarme. Una semana después, me invitó a cenar formalmente. No como socios, no por trabajo, solo una cena normal. ¿Aceptas? Su voz por teléfono era cálida, y no tuve ninguna razón para negarme. Eligió un pequeño restaurante italiano en la azotea de un antiguo edificio, con vistas a toda la ciudad de noche. El ambiente era tranquilo y romántico. Hablamos de trabajo, de los planes para el proyecto de la sierra. Pero poco a poco, la conversación se volvió más personal. «Te ves mucho mejor últimamente», dijo Héctor mirándome fijamente. Sonreí. Comparado con una divorciada fracasada, supongo que no está mal. «No digas eso», negó con la cabeza. «No has fracasado. Simplemente confiaste en la persona equivocada. El verdadero fracasado es quien no valora lo que tiene». Sus palabras tocaron lo más profundo de mi corazón. Por primera vez, alguien me decía que yo no era la fracasada. Se quedó en silencio un momento, y luego preguntó de repente: «¿Alguna vez te has preguntado por qué en la universidad siempre me enfrentaba a Damián?» Asentí. Sí, pensaba que os odiabais. Héctor sonrió con tristeza. No lo odiaba. Simplemente no soportaba su falsedad y su afán de aparentar, y lo envidiaba. ¿Envidiarlo? Me sorprendí. Tú tenías todo lo que él no tenía. ¿Por qué lo envidiarías? Me miró directamente a los ojos, su mirada profunda. Porque te tenía a ti.
Me fijé en ti desde el primer año, desde el día en que te vi en el escenario presentando un proyecto social con una chispa en los ojos. Pero en ese entonces tú solo mirabas en una dirección. Solo lo mirabas a él. Sabía que estabas ocultando tu identidad, pero también vi la sinceridad de tu amor. Pensé que quizás él cambiaría por esa sinceridad. Suspiró. Pero me equivoqué. Y él dejó pasar a la mejor mujer que podría haber conocido en su vida. La tardía y sincera confesión de Héctor hizo que mi corazón se desbocara. Mis mejillas ardían. Tuve que bajar la vista para ocultar mi confusión. El mundo parecía haberse reducido a nosotros dos y a esas palabras sinceras. Esa noche, cuando me llevó a casa, no dijo nada más. Simplemente me abrió la puerta del coche en silencio. Antes de que entrara en casa, dijo: Ariadna, el pasado ya pasó. Date la oportunidad de empezar de nuevo. Y si es posible, dame la oportunidad de estar a tu lado. Mientras yo encontraba un nuevo rayo de luz en mi vida, el mundo de Coralia se sumía en la oscuridad. La verdad sobre mi identidad que había descubierto fue como una bomba en la vida que intentaba construir. Esa noche, Damián llegó al apartamento borracho. Nada más abrir la puerta, encontró a Coralia sentada en medio del salón, con el rostro inexpresivo y el bebé llorando a su lado. ¿Otra vez borracho? ¿Aún consideras esto tu casa?, espetó Coralia. Damián, molesto, respondió: ¿Por qué te quejas tanto? Trabajo para ganar dinero para que tú y el niño viváis bien. ¿Qué más quieres? ¿Ganar dinero? Coralia soltó una risa amarga. ¿Qué más puedes ganar tú? Tu empresa está a punto de quebrar y hasta tu título de director está a punto de desaparecer. Se levantó y arrojó la carpeta de documentos sobre la mesa frente a Damián. Mira esto. Mira quién es la exmujer a la que abandonaste. Damián frunció el ceño y cogió los papeles. Cuando vio el organigrama del grupo Omnia, mi foto y mi título de vicepresidenta ejecutiva, su rostro cambió por completo. La copa que sostenía cayó al suelo, haciéndose añicos. El alcohol en su cuerpo pareció evaporarse. ¿De dónde has sacado esto? ¿De dónde no importa?, gritó Coralia con lágrimas en los ojos. Lo que importa es que me has engañado. Idiota, eres un completo idiota. Dejaste una mina de oro, un cisne, para recoger basura como yo. ¿Sabes quién es su padre? Es Leandro Montoya, el presidente de Omnia. ¿Sabes lo que has perdido? Damián se desplomó en el sofá, temblando. Lo sabía. Ahora lo sabía todo. Entendió por qué su empresa se había hundido tan rápido. Entendió por qué Héctor había pagado 5 millones por un cuadro. Entendió por qué yo me había ido con tanta calma. No era porque fuera fuerte, sino porque a mis ojos él y su pequeña fortuna no eran nada. El terror se apoderó de Damián. No solo había perdido a una esposa, había ofendido a todo un imperio. ¿Por qué? ¿Por qué nunca me lo dijo?, murmuró, como si hubiera perdido la razón. Coralia se rió histéricamente. ¿Para qué? ¿Para que una familia de aprovechados como la tuya se lanzara a exprimirla? ¿Crees que todos son tan estúpidos como tú? Se acabó, Damián. Se acabó de verdad. Tú mismo lo has destruido todo. La relación que habían construido sobre mentiras y materialismo se derrumbó por completo. Ya no había amor, solo reproches, culpas y un miedo infinito al sombrío futuro que les esperaba. Tras la terrible discusión con Damián, Coralia se encerró en su habitación durante un día entero. No comió ni bebió. Solo se sentó abrazando a su bebé, con la mente en un torbellino. La vida que había soñado, la posición de esposa del director de una gran empresa, los lujos, todo se estaba desvaneciendo. Damián ya no tenía valor. Apoyarse en él ahora era como abrazar una roca para hundirse juntos. Coralia no era tonta. Sabía que en esta situación, seguir con Damián era un camino sin salida. Tenía que encontrar su propia vía de escape. Pero, ¿cómo? ¿Volver con las manos vacías y empezar de cero? No estaba dispuesta. Había invertido demasiado para llegar hasta aquí. Y entonces, en su desesperación, una idea audaz surgió en su mente. La única persona que podía salvarla a ella y a su hijo era, irónicamente, la persona a la que había perjudicado, Ariadna Montoya. Coralia sabía que yo era una persona educada, de buena familia, y que probablemente no actuaría de forma despiadada. Si se mostraba arrepentida y vulnerable, quizás despertaría mi compasión, especialmente teniendo a un niño inocente como escudo. Un plan comenzó a formarse en su cabeza. Una obra de teatro perfecta con ella como protagonista, la madre joven y desamparada, y su bebé como actor de reparto. No le diría nada a Damián. Él ahora era inútil, incluso podría estropearlo todo. Actuaría por su cuenta. Coralia empezó a prepararse para su papel. Eligió ropa vieja y sencilla.
No se maquilló a propósito para mostrar sus ojeras y su aspecto cansado y demacrado. Se miró en el espejo, satisfecha con la apariencia lamentable que había creado. Luego, llamó al número de mi asistente, un nombre y un número que había memorizado hacía tiempo. «Hola, ¿es la oficina de la vicepresidenta Ariadna Montoya?» Su voz temblaba, sonando miserable. «Soy Coralia. Tengo algo muy importante que decirle. Me gustaría reunirme con ella una vez. Por favor, ayúdeme». Cuando mi asistente me lo comunicó, me sorprendí, pero rápidamente entendí que el zorro había empezado a moverse. No me negué. «Dale una cita, mañana por la tarde en la cafetería del vestíbulo. Quiero ver qué clase de obra me va a representar la descarada tercera en discordia». Llegué a la cafetería a la hora acordada. Coralia ya me esperaba en un rincón apartado. Se veía exactamente como la había imaginado, una apariencia lamentable, cuidadosamente orquestada. Al verme, se levantó rápidamente, inclinó la cabeza, sus manos retorciéndose nerviosamente. Hola, Ariadna. No dije nada, solo asentí y me senté frente a ella, cruzando los brazos. Tienes 15 minutos, habla. Mi frialdad y mi franqueza la desconcertaron un poco. Parecía haber preparado un largo preámbulo, pero se lo corté de raíz. Respiró hondo y la función comenzó. 2 hileras de lágrimas cayeron de repente por su pálido rostro. Ariadna, sé que me equivoqué. Realmente me equivoqué, sollozó. En ese momento era joven e ingenua, y las dulces palabras de Damián me cegaron. No sabía que estaba casado. Cuando lo supe, ya era demasiado tarde. Estaba embarazada. De verdad, no quería destruir tu familia. Me quedé sentada, tomando un sorbo de té, sin mostrar ninguna emoción. Había visto esta escena demasiadas veces en las películas. Al ver que no reaccionaba, Coralia intensificó su ataque. Se arrodilló en el suelo, tratando de arrastrarse para agarrarme la pierna. Te lo ruego, te lo suplico, perdona a mi hijo y a mí esta vez. Puedes pegarme, puedes insultarme, lo que quieras. Pero por favor, no acorrales más a Damián. Si él se hunde, ¿cómo vamos a sobrevivir mi hijo y yo? Empezó a usar al niño como escudo. El bebé es inocente, Ariadna. Necesita a su padre. Tú también eres mujer, algún día serás madre. Tú lo entiendes, ¿verdad? Por favor, te lo ruego. Ten piedad y dale una oportunidad al padre de mi hijo. Te prometo que me llevaré a mi hijo muy lejos, y nunca más nos volveremos a cruzar en tu camino. Lloraba desconsoladamente. Sus palabras sonaban tan lastimeras, tan trágicas. Quizás otra persona se habría compadecido, pero yo no. Solo sentí un profundo asco. Me levanté y di un paso atrás para evitar su mano sucia. Miré a la mujer arrodillada a mis pies, mi voz fría como el hielo. Tu actuación ha terminado. Coralia se quedó helada. Me miró con los ojos aún llenos de lágrimas. No entendía por qué las lágrimas, su arma más poderosa, no tenían ningún efecto en mí. Continué, mi voz llena de sarcasmo. ¿Crees que soy una niña de 3 años que me voy a tragar tus lágrimas de cocodrilo? ¿Que no sabías que estaba casado? ¿Crees que no tengo los mensajes provocadores que me enviaste? El bebé es inocente. Sí, es inocente. Pero una madre que utiliza a su propio hijo como escudo para su egoísmo no es inocente en absoluto. Me incliné y le susurré al oído. Dile a Damián que este juego lo empezasteis vosotros, pero cómo termina lo decido yo. La Junta General Anual de Accionistas de Construcciones Castañeda se celebró en un hotel de lujo, un último intento de Damián por aparentar una falsa estabilidad. Se subió al podio, vestido con un traje caro, tratando de presentar planes de desarrollo y potencial futuro, mientras que la empresa estaba al borde de la quiebra. Yo no estaba allí. En su lugar, estaba sentada con mi padre en su despacho, observando todo en una gran pantalla en directo. Damián mentía con fluidez, prometiendo beneficios imaginarios, tratando de calmar a los preocupados accionistas. No sabía que entre los pequeños accionistas sentados abajo, había un representante de una fuerza que podía aplastarlo en cualquier momento. Cuando terminó la presentación financiera, el ambiente se tensó. Los accionistas comenzaron a cuestionar las pérdidas de la empresa. Damián se defendía torpemente cuando de repente, la puerta principal de la sala se abrió de golpe. 2 guardaespaldas de traje negro entraron, seguidos por un hombre de porte distinguido y autoritario. La sala quedó en silencio. Damián levantó la vista y su rostro se puso blanco como el papel. Quien acababa de entrar no era otro que mi padre, Leandro Montoya, presidente del Grupo Omnia. Mi padre entró sin siquiera mirar a Damián. Se dirigió directamente a la primera fila, reservada para los mayores accionistas, y se sentó junto al abogado del grupo. Su aparición fue como una bomba de relojería. Damián, en el podio, temblaba, con el sudor perlando su frente.
No podía entender por qué su ex-suegro estaba allí. El presentador, tras un momento de confusión, reconoció a mi padre. Se apresuró a decir por el micrófono: «Damas y caballeros, es un gran honor dar la bienvenida al presidente Leandro Montoya, representante del mayor accionista de nuestra empresa». ¿El mayor accionista? Damián estaba estupefacto. Siempre había pensado que su mayor accionista era un fondo de inversión extranjero, oculto tras varias capas. Ahora lo entendía. Todo había sido una farsa. La mano invisible que había estado estrangulando a su empresa todo este tiempo ahora se revelaba, y era la mano de la familia a la que había abandonado e insultado sin piedad. El día del juicio final de Damián había llegado. Antes de que la reunión se reanudara oficialmente tras la aparición de mi padre, hubo un breve descanso. Damián bajó del podio, con la mente en blanco, tratando de digerir el shock. Necesitaba recuperar la compostura, demostrar que no tenía miedo. En ese momento, me vio entrar desde el vestíbulo exterior. Había venido a encontrarme con mi padre y a presenciar el acto final. Al verme, el barato orgullo de un hombre fracasado se apoderó de Damián. Necesitaba hacer algo para demostrar que todavía tenía el control, para humillarme una última vez antes de que todo se viniera abajo. Se giró hacia Coralia, que también estaba presente como directora de marketing. Su rostro ya no tenía ni una gota de sangre por el miedo. Damián atrajo a Coralia hacia él, rodeándola posesivamente por la cintura. Dijo en voz alta, lo suficiente para que yo y algunos otros lo oyéramos: «¿Ves, cariño? Hay gente que, por mucho que lo intente, nunca pertenecerá a este mundo». Luego me miró directamente, con una sonrisa despectiva. «Dejarte fue la mejor decisión. Ella sí que me merece». Coralia, en los brazos de Damián, estaba rígida. Sabía que Damián estaba cometiendo una estupidez monumental, pero no se atrevió a oponerse. Las palabras de Damián resonaron, pero ya no me dolían. Solo sentí lástima. Lástima por alguien que, hasta el último momento, no se daba cuenta de su error, aferrándose a una pizca de dignidad ilusoria. No dije nada, solo lo miré en silencio, con la calma de quien observa una obra de teatro muda. Su sonrisa, su arrogancia, todo era ridículo. No sabía que esas palabras no eran una puñalada para mí, sino la última palada de tierra sobre su propia tumba. Estaba representando el monólogo final de un payaso, justo antes de que el telón de su vida cayera para siempre. Justo después de la arrogante declaración de Damián, mi padre se levantó de la primera fila y se acercó. Su calma y su porte imponente hicieron que Damián y los que lo rodeaban contuvieran la respiración. Coralia, al ver a mi padre, palideció aún más. Sabía que no podía quedarse callada. Se soltó rápidamente de los brazos de Damián e inclinó la cabeza, en un gesto de adulación y miedo. «Buenas tardes, señor presidente. Soy Coralia, la directora de marketing de la empresa. Yo…» tartamudeó, luego levantó la vista, forzando una sonrisa vacía. «Presidente, ¿qué hace usted aquí?» La pregunta ingenua y desesperada de Coralia resonó en el silencio. Mi padre no la miró. Pasó junto a ella con una mirada gélida y se detuvo frente a Damián. Puso una mano sobre mi hombro, un gesto protector y de afirmación. Luego, miró directamente a Damián y a Coralia. Su voz no era alta, pero fue suficiente para que todos la oyeran. «Estoy aquí, en primer lugar, como el mayor accionista de Construcciones Castañeda». Hizo una pausa, y luego añadió con sarcasmo: «Y en segundo lugar, he venido a ver qué payasada piensa hacer mi exyerno con los 30 millones de euros que le quedan de mi dinero». Un silencio sepulcral se apoderó del salón. Exyerno, 30 millones. Todos se miraron entre sí, y luego a Damián y a Coralia con incredulidad. Damián estaba petrificado, sin una gota de sangre en el rostro. Coralia se tambaleó, casi desmayándose. Mi padre no les dio tiempo a reaccionar. Se dio la vuelta, subió al podio y tomó el micrófono. «Disculpen la interrupción, pero creo que los accionistas aquí presentes tienen derecho a saber la verdad». Y entonces empezó a contar. Contó toda la historia de la prueba de 3 años, de la inversión de 30 millones para salvar a la empresa de Damián de la quiebra. Presentó todas las pruebas. Contratos de transferencia, acuerdos firmados. Desenmascaró a Damián, un incompetente aupado por el dinero de su familia política. Un traidor que abandonó a su hija en cuanto creyó que podía volar solo. La sala estalló. Gritos, insultos, murmullos. Los accionistas, que habían depositado su confianza y su dinero en Damián, ahora lo miraban con odio. Damián y Coralia estaban en el centro de la tormenta, rodeados de cientos de miradas de desprecio. Su farsa había llegado a su fin de la manera más humillante posible. La junta se convirtió en un caos. Los inversores gritaban, exigiendo que Damián les devolviera su dinero. Damián permanecía inmóvil en el escenario, como una estatua. Estaba completamente destrozado.
Coralia se había desmayado y fue atendida por el personal médico. En medio del caos, mi padre y yo nos fuimos tranquilamente. Todo estaba decidido. Unos días después, cuando la conmoción aún no había pasado, Damián vino a la puerta de mi casa. Ya no tenía su antigua arrogancia, sino un aspecto demacrado y patético. Se quedó fuera, sin atreverse a llamar al timbre, solo mirando. Yo estaba tomando el té en el jardín cuando lo vi. Poco después llegaron Eleonora y Valeria. Al verme, los tres corrieron y se arrodillaron frente a mí, justo fuera de la puerta. Eleonora lloraba desconsoladamente. Ariadna, hija, te lo ruego. Me equivoqué. Perdona a Damián esta vez, por favor. Si le pasa algo, ¿qué será de mí? Damián también levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Ariadna, sé que me equivoqué. Soy un cabrón. ¿Me das una oportunidad? ¿Podemos empezar de nuevo? Los miré, a las tres personas arrodilladas frente a mí, representando una farsa de arrepentimiento. Mi corazón no sintió nada. Estaba harta de sus lágrimas y sus mentiras. Me levanté, me acerqué a la puerta y los miré a través de los fríos barrotes de hierro. ¿Oportunidad? Sonreí con desdén. Cuando me abofeteaste, cuando me arrojaste dinero a la cara, cuando planeaste con tu familia apoderarte de mis bienes. ¿Me diste alguna oportunidad? Cuando tu amante me enviaba mensajes provocadores, cuando tu madre vino a mi empresa a montar un escándalo, ¿pensasteis en la palabra oportunidad? Se quedaron en silencio, sin poder decir nada. Los miré por última vez, con una mirada fría y decidida. Levantaos y marchaos. No ensuciéis más el suelo de mi casa. Luego añadí, mi voz tranquila, pero cada palabra era como un cuchillo. Buscad trabajo en otro sitio. Después de divorciaros de mí, esta ciudad ya no es digna de vosotros, ¿verdad? Dicho esto, me di la vuelta y entré en casa sin mirar atrás. A mis espaldas todavía oía sus llantos y súplicas. Pero ya nada de eso importaba. En ese mismo momento, el asistente de mi padre llamó. Señora vicepresidenta, el Grupo Omnia acaba de emitir un comunicado de prensa. Iniciaremos los procedimientos legales para liquidar todos los activos de Construcciones Castañeda y recuperar la inversión. Todo ha terminado. La tormenta que mi padre y yo desatamos no se detuvo en aquella sala de juntas. Arrasó y destruyó todo lo que la familia de Damián había construido sobre mentiras. El Grupo Omnia actuó con rapidez y contundencia. En una semana, todos los activos de Construcciones Castañeda fueron embargados para su liquidación y el cobro de la deuda. Damián pasó de ser un elegante director a un desempleado cargado de deudas. El escándalo le arrebató su reputación. Ninguna empresa se atrevía a contratar a alguien con antecedentes de fraude y traición. El lujoso apartamento que le había comprado a Coralia también fue embargado por el banco. ¿Y Coralia? La amante que una vez se jactó de su victoria demostró rápidamente su naturaleza interesada. En cuanto supo que Damián lo había perdido todo, desapareció sin despedirse, llevándose al niño. Dicen que dejó una nota con unas pocas líneas mal escritas. Cuídate tú solo. No puedo permitir que mi hijo sufra junto a un fracasado. Damián lo perdió todo, su carrera, su dinero, la mujer y el hijo por los que lo había arriesgado todo. Su familia tampoco escapó a su trágico destino. La casa en la que vivían también estaba hipotecada y pronto fue embargada. Eleonora y Valeria, dos mujeres que habían vivido en el lujo y se habían acostumbrado a menospreciar a los demás, ahora tenían que mudarse a una habitación de alquiler estrecha y húmeda en las afueras. Toda la familia había caído desde la cima de su falsa gloria hasta el fondo de la sociedad. Escuché estas noticias a través de mi asistente, sin sentir ninguna satisfacción. Solo un vacío. Quizás el karma existía. Usaron las tácticas más sucias para intentar arrebatármelo todo, y ahora eran ellos los que lo habían perdido todo. La rueda del destino era justa, pero también implacable. Ya no me preocupaba por ellos. Ese pasado, para mí, estaba muerto y enterrado. Después de la tormenta, mi vida volvió gradualmente a la normalidad. El trabajo en Omnia y el proyecto conjunto con Centurión me mantuvieron ocupada, sin tiempo para pensar en cosas desagradables. Mi relación con Héctor se hizo cada vez más cercana. No solo era un socio excelente, sino también un confidente. Alguien que siempre estaba ahí para escucharme y darme consejos sinceros. Una noche de fin de semana, después de ir juntos a un concierto, Héctor me llevó a casa. En lugar de entrar directamente como siempre, aparcó en una calle tranquila cercana, bajo una hilera de árboles que perdían sus hojas. «Tengo algo que decirte», dijo Héctor. Su voz de repente más seria. Me giré para mirarlo, mi corazón latiendo un poco más rápido. Bajo la tenue luz de las farolas, su rostro parecía increíblemente tierno. Tomó mi mano. Era cálida y firme. «Ariadna,
Sé que has pasado por un momento muy difícil. Sé que quizás no es el momento adecuado, pero no quiero esperar ni un minuto más. Me miró profundamente a los ojos, su mirada llena de sinceridad. Me gustas... No, te quiero. Desde hace mucho tiempo. Desde el día en que te vi sola en la biblioteca y dije aquella tontería sobre tus ojos que no saben mentir. Sonrió levemente. Durante todos estos años, te he seguido desde lejos, viéndote feliz, triste y sufriendo en ese matrimonio. Estaba muy enfadado, pero no tenía derecho a intervenir. Ahora, todo eso ha pasado. Eres libre. No te prometo una vida sin tormentas, pero te prometo que siempre seré yo quien comparta el paraguas contigo. No te prometo hacerte reír todos los días, pero te prometo que siempre estaré ahí para secar tus lágrimas. Ariadna, ¿puedes darme la oportunidad de estar oficialmente a tu lado y cuidar de ti? Su declaración no tenía flores, ni velas, ni palabras floridas. Era sencilla, directa y tan sincera que derritió mi corazón. Las lágrimas comenzaron a caer, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Había esperado una sinceridad como esta durante mucho tiempo. No dije nada, solo asentí levemente. Héctor sonrió, secó suavemente una lágrima de mi mejilla y me dio un beso. Un beso que no solo tenía el sabor dulce del amor, sino también el salado de las lágrimas del renacimiento. El tiempo pasó rápido. Un año había transcurrido desde la tormenta. Mi vida ahora estaba llena de color. El proyecto de Madrid Nuevo Norte estaba en su fase final y recibía innumerables elogios. Había demostrado mi valía. Nadie en Omnia se atrevía a subestimarme. Mi relación con Héctor se fortalecía cada día. Éramos verdaderos compañeros, compartiendo alegrías y tristezas en el trabajo y en la vida. Una tarde de lluvia, estaba en el coche de camino a casa cuando me detuve en un semáforo en rojo. Miré por la ventanilla y de repente vi una figura familiar. Bajo el toldo de una tienda de conveniencia, un hombre con el uniforme de una empresa de reparto, delgado y curtido por el sol, intentaba arreglar una vieja motocicleta. Era Damián. Parecía 10 años mayor, con canas en el pelo y un rostro demacrado, sin rastro del director que una vez fue. En ese momento, él también levantó la vista y me vio. Nuestras miradas se cruzaron a través de la lluvia. Damián se quedó helado y rápidamente bajó la cabeza, quizás por vergüenza. No sé qué me impulsó, pero le pedí al conductor que se detuviera. Bajé la ventanilla. Damián, al verme, dudó un momento y luego se acercó, sin atreverse a levantar la vista. «Hola, hola», Ariadna murmuró. «¿Estás bien?», pregunté, una simple formalidad. Damián sonrió con tristeza. Sobreviviendo. Se quedó en silencio un largo rato y luego, de repente, me miró, con los ojos enrojecidos. «Ariadna, lo siento. Sé que es demasiado tarde para decirlo, pero lo siento de verdad por todo. Fui un estúpido, un ciego». Levanté la mano para indicarle que no siguiera. Al ver su estado patético, todo el odio que sentía por él pareció desvanecerse. «El pasado ya pasó, Damián. Ya no te guardo rencor», dije con calma. «Todos pagamos por nuestros errores. Tú lo has hecho, y yo también lo hice en su momento. Vive bien el resto de tu vida». Dicho esto, le hice una seña al conductor. El coche arrancó lentamente. Por el espejo retrovisor, todavía vi a Damián de pie bajo la lluvia, con la cabeza gacha. La última lágrima por ese matrimonio cayó, no por él, sino por la persona que yo fui. A partir de hoy, era verdaderamente libre. 2 años después, Héctor y yo estábamos en la cima de la torre central del complejo Madrid Nuevo Norte, mi primer gran proyecto y el testimonio de nuestra exitosa colaboración. Desde aquí, se podía contemplar una parte de la ciudad que crecía con fuerza. El sol salía, tiñendo el cielo de rosa. Un amanecer precioso. Héctor se puso detrás de mí, me rodeó la cintura con sus brazos y apoyó la barbilla en mi hombro. «¿Ves? Lo que hemos construido juntos es increíble». Sonreí, apoyando la cabeza en su pecho. «Sí, pero lo más increíble es tenerte aquí para verlo conmigo». Mi vida ahora era plena. Había encontrado a un hombre que me amaba y me valoraba de verdad. Mis padres adoraban a Héctor, completamente tranquilos de confiarle a su hija. No teníamos prisa por casarnos. Para nosotros, un papel no era tan importante como la comprensión y el apoyo mutuo de cada día. A veces todavía me llegaban noticias de la familia de Damián. Dicen que tuvieron que vender la última casa de los abuelos en el pueblo para pagar deudas. Llevaban una vida muy dura. Ya no me importaba. Cada uno tiene su propio camino. Y ellos habían elegido el suyo, lleno de espinas.
Con parte de mi patrimonio, creé una pequeña fundación benéfica para ofrecer apoyo legal y psicológico a mujeres con dificultades en su matrimonio. Quería usar mi propia historia para darles fuerza, para que supieran que después de la lluvia siempre sale el sol. Héctor apretó suavemente su abrazo. ¿En qué piensas? Me giré para mirar sus cálidos ojos. Pienso en lo maravillosa que es la vida. Me quitó algo, pero me dio algo mucho mejor a cambio. Él sonrió y me dio un beso suave en los labios. Entonces, a partir de ahora, déjame crear muchas más maravillas contigo, mi amor. Me reí, feliz. El pasado estaba cerrado. Un nuevo capítulo de mi vida, un nuevo y brillante amanecer, se abría ante mí.